Buen día, profesores, profesoras y personal de apoyo académico universitario. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a esta conferencia, una mirada de construcción afectiva en nuestro contexto académico personal. Soy César Vázquez, colaborador de formación docente, y seré moderador en esta conferencia. Nuestra facilitadora, la maestra Claudia Razo Morales, es especialista en psicoterapia de adultos, de familia, de pareja. Esta actividad la ha desempeñado durante los últimos 22 años, junto con actividades de asesoría en temas de seguridad y salud en el trabajo. La maestra Razo también es docente universitaria en la Universidad de Colima, en las facultades de Psicología y Pedagogía. Bienvenida, maestra Razo. Adelante, tenemos 45 minutos para el desarrollo del tema y al final preguntas y respuestas. Bienvenidos profesores universitarios, personal de apoyo académico de los niveles medio superior, superior y posgrado. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es muy bueno y muy bonito ver a muchos compañeros de mis facultades, como también exalumnos, ¿verdad? Y más que nada, más que dar una charla de manera conceptual, yo el día de hoy quisiera dar una charla de todas estas experiencias que he vivido, que he escuchado, tanto de mis estudiantes como de mis compañeros, compañeras, y quisiera iniciar esta presentación de esa manera. La charla se llama Una mirada de construcción afectiva en nuestro contexto académico y personal. Como la escuela es donde realmente identificamos y escribimos emociones negativas o positivas. Quizá a veces el cómo los observamos, el cómo podemos decir, y a veces los mismos estudiantes lo dicen. Nuestros profesores nos dicen que no vamos a ser amigos. Pero es muy duro para ellos cuando en la primera clase, cuando vamos a hacer el encuadre, les decimos que aquí venimos a aprender, pero no a ser amigos. Porque realmente, ante esas carencias que a veces ellos viven, pues la escuela se vuelve esa segunda casa donde muchas veces realmente conviven más horas que en su propia casa. Les voy a pasar una imagen en la cual yo quisiera que todos nos percatáramos si en algún momento nos sentimos así como quizá nos refleja la imagen. Realmente, ¿qué me dice esa imagen de este profesor? Y yo quiero decirles que hemos tenido como han acudido sobre todo los estudiantes a nosotros, en este caso a mí, en donde realmente no solamente es la dificultad en la cuestión académica, sino el confinamiento también nos ha llevado a tener que estar en un espacio pequeño. Se tiene que cuidar el orden, pero el mismo espacio no le permite tener ese orden porque quizá papá trabaja en una cuestión de mercancía, entonces toda la mercancía está en la sala y yo tengo que tomar clases en el comedor. Y cómo esta cuestión de las emociones se va gestando de manera muy lenta y muy invisible. De manera que no nos dimos cuenta, al principio eran como las vacaciones, ¿no? Todos nos íbamos a casa, íbamos a estar a lo largo de un mes encerrados y entonces la percepción era vamos a estar relajados, vamos a estar bien, vamos a estar en convivencia, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con nuestras emociones? ¿Realmente las hacemos conscientes? ¿Realmente? Porque podemos hacerlas conscientes, pero ¿realmente no las permitimos? ¿O es que en este afán de que yo soy la profesora o el profesor, sí hay una diferencia de exponer lo que me pasa y de hacer conciencia de lo que me pasa? La fortaleza va más allá. La fortaleza es reconocer qué es lo que me pasa y cómo poderlo manejar. Porque también muchos de ustedes, muchos de nosotros, hemos sido
a dar clases cuando estamos pasando cosas difíciles. Y ustedes se han dado cuenta cómo a veces también nuestros estudiantes nos nutren de alegría y nos nutren de muchos recursos para poder enfrentar eso. Realmente tenemos esa conciencia de nuestra parte afectiva, y conciencia no es solamente tener el entendimiento de los afectos, es realmente hacerlos míos, es realmente saber qué es lo que me pasa. Pero muchas veces la falta del hábito en analizar nuestras emociones, porque son inmateriales, porque no las podemos ver, no las podemos tocar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo identifico mis emociones? ¿Qué voy a hacer con ellas? ¿Cómo las expreso? Si en mi casa, en mi crianza, me dijeron que ser fuerte era no llorar, si en mi crianza, cuando yo me sentía triste, mi padre, sobre todo los padres, no eximan las madres, pero los padres nos decían que por qué teníamos que llorar, ¿qué nos despierta a nosotros cuando empieza alguien a llorar? Tratamos de anular la emoción, el sentimiento, tratamos de escuchar y empatizar con esa persona, pero ¿cuántas veces hemos visto esto? ¿Qué pasa con ellos y con ellas? Y no solamente qué pasa en esta cuestión de que todos los profesores y profesoras hemos tenido que crear, que innovar, que emprender en nuevas formas de cómo lograr que nuestros estudiantes tengan el conocimiento. Sé que todo este proceso que hemos vivido ha sido muy difícil y que ahora me doy cuenta que quizá prefiero quedarme en mi casa y tomar las clases que regresar. Y entonces cuando vemos esta imagen, pues ¿qué nos refleja de ellos? Aparentemente podemos decir que es el abrumo ante lo académico, que algunos de sus padres están diciendo que ahora que han tomado clases en línea, que yo creo que sería mejor, porque eso ahorraría también una economía. Esto es algo inventado, no, esto es algo que nos dicen todos los días. Esto es algo que está sucediendo en la realidad. Nosotros decidimos ser formadores de vidas, no solo de estudiantes, no solo de profesionales, de vidas. Y entonces quizá necesitemos empezar a hacer conciencia de eso. Y esto no significa que tengamos que ser completamente amorosos, como quizá algunos tenemos el perfil. ¿Cómo puedo permitirles que me cuenten lo que les pasa? ¿Cómo poder contenerlos? ¿Cómo poder hacer miles de estrategias para que ellos puedan resolver la cuestión del cumplimiento académico y que se logren los objetivos en cuestión del aprendizaje? Pero realmente estamos abiertos a esa posibilidad, porque entonces cuando comunicamos, cuando conversamos, no solo estamos dibujando, estamos construyendo. Y yo siempre les digo a ellos y a ellas que ellos piensan que nosotros tenemos el dominio completo, pero yo me sigo poniendo nerviosa cuando llego al primer día de clase. Cuando me invitaron a esta charla, estuve súper contenta, pero no puedo negar que cuando vi que estaban 80 y tantas personas conectadas, sentí algo aquí que me movía. Porque hay mucha gente brillante y experta en esta sala, ¿verdad? Entonces, eso es lo maravilloso del ser humano, saber que podemos sentir esas emociones, aún que podamos saber que tenemos la experiencia o tenemos el concepto, tenemos el contenido. Nos seguimos maravillando y nos seguimos sintiendo nerviosos ante una experiencia. Un simple buenos días nos puede llevar a una conexión con el otro. Y la verdad, esto va a ser complejo, no va a ser fácil. A quienes nos tocó regresar en esta
en esta prueba híbrida y ver a nuestros estudiantes con el cubreboca ha sido muy complicado, porque ni siquiera podíamos identificar quizá, o yo hablo por mí, quién era. Pues a lo mejor sé que él es Jonathan porque lo vi conectado en línea y vi su nombre, pero no se parece al de la foto, pero ni siquiera sé ni puedo identificar si realmente se parece al de la foto porque nada más le puedo ver los ojos. Entonces, necesitamos aprender a hacer una lectura de ello, con toda esta parte no verbal, pero también invitar a que empecemos a hacer otras estrategias para realmente darnos cuenta cómo están ellos o ellas, o cómo los vamos a identificar y conocer con el simple hecho de la mirada, de los ojos, de su estructura física, de quizá cómo se visten, de cómo actúan, de cómo es su voz. Y entonces vamos a tener que aprender a identificarlos por la voz, por la mirada, porque cada uno tiene un estilo. El cómo interactúan. Entonces, esto sería algo que yo los invitaría a hacer de manera constante. Cómo dar unos buenos días, cómo felicitarlos, obviamente, cuando estamos viendo que ellos tienen esos logros, pero si no tienen esos logros, cómo también podemos reforzar a que ellos tengan esos logros. ¿Por qué? Porque eso va a fortalecer su autoestima. No solamente enseñarles que esa autoestima se va a fortalecer a través de un número. Todas esas cosas que enfrentamos y que realmente tenemos resultados en donde son muy favorecedoras, sino para nuestra vida personal, pero también cómo les confesamos, les revelamos, cómo estamos también nosotros en nuestra profundidad. Cada quien a su estilo, y con esto yo no digo que vengan y les cuenten cosas personales, pero quizá cómo amanecieron hoy, quizá qué les pasó en el trayecto de su casa aquí, quizá qué pudieron identificar cuando entraron a clase. ¿Cómo podemos hacer ese rapport y esa empatía con ellos? De manera que entonces, ¿cómo nos animamos? ¿Cómo nos damos energía? ¿Cómo nos damos este apoyo? ¿Por qué? Porque esto es parte también de un entorno en el aula, de un entorno cotidiano. Sí, ya nos dijeron que tomando clases debemos de irnos a nuestra casa, pero ¿cómo podemos hacer esto de mantener la distancia y seguir conversando y riendo? Porque es parte importante de la vida. Y entonces, yo los invitaría a hacer un plan de acción. ¿Cómo lograr tener este desarrollo emocional? Y mi pregunta sería, ¿qué hemos hecho nosotros y nosotras más allá de la cuestión de nuestro trabajo? Aún en este confinamiento, nos conectamos en línea con nuestras amigas o amigos, con nuestra familia, porque no podemos verlos quizá. Salimos a la naturaleza, me lleno de ello, me maravillo de las cosas extraordinarias que tenemos en el mundo. Me voy a tomar un café, una nieve, la saboreo, camino, hago ejercicio, duermo temprano, leo, veo películas, me doy un masaje. ¿Qué hacemos para nosotros, para nosotras? ¿Qué hacemos que nos alimente este estado emocional? ¿O simplemente me dedico a trabajar nada más? No hay otro recurso que me ayude a eso. Nuestras familias. ¿Me da esos recursos? Y con esta intención
yo los invitaría, las invitaría a quizá tener, puede haber muchísimos más, pero quizá tener como principios esto. El conocimiento y la comunicación de nuestras emociones, y no solamente es hacerlo consciente integrado en nuestra vida, sino pues a lo mejor lo escribo, a lo mejor me grabo en un audio cómo me siento, porque cuando yo me grabo y posteriormente me escucho, puedo identificar cómo estoy yo mismo, si no quiero acudir con nadie. Si yo escribo, me doy cuenta que todo esto que yo estaba pensando y viviendo en aquella situación, lo pude escribir y cuando lo vuelvo a leer, puedo darme cuenta realmente de cómo estaba. Y eso es entonces aceptarnos poco a poco a nosotros mismos y darnos cuenta, porque a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos pasa. ¿Cómo voy aprendiendo poco a poco a tener empatía no solamente con la gente que me rodea, quizá en mi casa, con la persona que me barre la calle, con el vigilante cuando llegamos a la facultad? ¿Cómo sabemos y aprendemos a trabajar en equipo para poder llegar todos a un mismo fin? Y cómo esto nos va a llevar también a establecer vínculos. Y sí, quizá no todos van a ser nuestros amigos, pero todos los que estamos aquí, aunque no nos conozcamos, somos compañeros, estamos sobre el mismo objetivo. Quizá los objetivos específicos, como dicen los chicos, serían diferentes, ¿verdad? Pero como también nosotros vamos aprendiendo esta habilidad de automotivarnos y autorrecompensarnos. Lo importante, y esto es algo que voy a repetir, es seguirlo haciendo consciente. Pero no nada más es la conciencia, sino cómo lo voy practicando a lo largo de mi vida. Y fíjense qué nos dice esta imagen. Cada día más la sociedad nos exige esta inclusión. Cómo nuestro modelo también tiene que empezar a cambiar, porque nos lleva a que el estudio y el desarrollo de las emociones debe de ser algo más implícito en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aunque a veces yo le hablo a una de mis compañeras de facultad, pero lo más bonito es cómo ver cuando ellos egresan y se dan cuenta de todo ese logro, de todo lo que hicimos por ellos, de todo lo que ellos lograron por sí mismos en esta construcción. Y ellos se sienten muy bien. Quieren a una universidad, quieren a sus profesores, hacen mayor conciencia de todas esas cosas que en el aula les decimos y quizá en ese momento pues no lo tienen claro, pero cuando están en la vida laboral se dan cuenta de todas esas cosas que dejaron de hacer. Entonces, creo que necesitamos repensar nuestras prácticas pedagógicas cotidianas. ¿Cómo vamos a hacer esa diferencia? Hay miles de experiencias que me gustaría contarles, pero no puedo contárselas por confidencialidad. Pero sí puedo decirles que ellos necesitan de nosotros, pero también quiero decirles que la universidad cuenta con instancias para que nosotros también hablemos de nosotros. Pero ¿quién nos contiene a nosotros como profesores cuando nos piden esto otro, o ahora tenemos que hacerlo así? Entonces yo las invitaría a que pidiéramos, a que nos acercáramos, porque creo que sí hay los espacios. Quisiera que pudiéramos ver nuestra potencialidad educativa y mostrar esta parte en nuestra aula, no solamente en la parte académica. Realmente pocas cosas nos curan, pero la verdad es que sentirnos queridos
Esto es súper importante. Y que más allá de los contenidos, sin quitar la importancia que tiene, está la relación que establecemos y el vínculo que nos une. Pero la familia siempre está ahí. Los vínculos siempre están ahí. Y ese es exactamente el quehacer que nosotros hacemos cuando formamos personas. Saber que se van a construir vínculos. Pero si ellos y ellas saben que cuentan con nosotros, que los queremos, no los queremos en esta publicidad del amor, los queremos en su esencia como seres humanos. Y que este vínculo que construimos con nuestros estudiantes, el lugar que ocupan ellos en la relación y el lugar que ocupamos nosotros, estoy convencida que es súper importante para este proceso educativo. La verdad es que cada año, quiero compartirles esto, cada año yo hacía un intensivo en donde me llevaba a mis estudiantes a todo un proceso formativo. Y quiero decirles que me pesa mucho saber que no lo voy a hacer. Quizá ya, por toda esta condición ahora. Pero el poder ver a mis estudiantes cómo se hacían de desayunar, cómo se hacían cargo de la limpieza, cómo hablaban de sí mismos, cómo expresaban su dolor. Esa es una gran riqueza que no nos la va a dar nadie. Son esas experiencias que te quedan marcadas siempre y que ahora los ves ya en un posgrado, ya en la vida laboral. Y es maravilloso saber que tú fuiste parte de eso. Empezar a cuidarlos para poder dar ahora esta imagen. Y no como una imagen, sino realmente como una forma de vida, en donde el emprendimiento es una competencia. No solo es relevante en los momentos de crisis, sino transversal en este desarrollo personal y académico como una forma de vida. El tener el entusiasmo, la actitud y la disciplina, cómo enseñarles a hacer las cosas como deben de hacerse, porque eso los va a posicionar en esta vida laboral. Muchas veces el que ellos vean que las prácticas no solamente es ir a cumplir en un entorno, es vivirse como profesionales. Gente que sabe hacer las cosas, gente que sabe tratar a las personas. Porque el aprendizaje va unido. Los seres humanos somos integrados. Los seres humanos no solamente somos esta parte cognitiva, también es esta parte emocional y también es el alma, el espíritu, el que nos hace realmente ser seres humanos. Y reconocer también que nos podemos equivocar, pero que en esta equivocación también podemos mejorarlo. También podemos hacerlo de manera diferente. Y entonces, quisiera empezar a cerrar mi presentación diciéndoles, el éxito es conocer tu propósito en la vida, crecer para alcanzar tu máximo potencial y sembrar la semilla que beneficia a otros. Y yo los invito a que empecemos a identificar cuál es nuestro propósito, por qué somos formadores de vidas, por qué decidimos serlo. Cuando yo era estudiante decía que nunca en la vida iba a ser profesora. Y fue mi primer trabajo, dando clases a niños, que yo decía jamás. Y siempre les digo eso a mis estudiantes. A veces no sabemos dónde vamos a iniciar y qué nos va a apasionar tanto de lo que hacemos. Quizá necesitamos descubrirlo. Voy a compartirles un video para cerrar y
para que mi compañero César pueda continuar. Gracias, maestra Claudia. Un gusto Vamos en buen escuchar. tiempo, ¿verdad? Sí, vamos en buen tiempo. Muchas gracias, maestra Claudia. Un tema interesante. Hemos pasado ya cerca de 2 años, alrededor de 2 años en este periodo pues de contingencia, de aislamiento y donde las emociones suben, bajan como un carrusel en toda la sociedad, en los docentes por supuesto, en el estudiantado, y nos hemos enterado de muchas situaciones. Nosotros aquí en el chat, maestra Claudia, observamos algunas preguntas que más adelante se las comentaré. Muchas gracias, con mucho gusto. Voy a compartirles el video, ¿de acuerdo? Say it's alright. Say it's alright. It's alright. Have a good time. 'Cause it's alright. Oh, it's alright. Now listen to the beat. Kinda pat your feet. You got soul, and everybody knows that it's alright. Oh, it's alright. When you wake up early in the morning, feeling sad like so many of us do, just hum a little song, make like your goal, and surely something's gotta come to you. Say it's alright. Say it's alright. It's alright. Have a good time. 'Cause it's alright. Oh, it's alright. Now everybody clap your hands. Give yourself a chance. You've got soul. Everybody knows that it's alright. Oh, it's alright. Oh, it's alright. Now everybody clap your hands. Give yourself a chance. 'Cause you've got soul. Let me say it again. You've got soul. You've got soul. And everybody knows that it's alright. Pues muchas gracias. Yo quiero solamente decir para cerrar esta charla es que cuando tenemos la oportunidad de oír a tantas personas de todo lo que viven y adolecen, creo que es cuando nace esta intención de hacer algo por nuestra humanidad. Muchas gracias. Gracias, maestra Claudia. Y yo creo que hemos pasado ya mucho tiempo en pandemia, hemos vivido y superado muchos de los aspectos técnicos y pues siempre está a flor de piel, como dice la maestra Karina, pues todas las emociones, las sensaciones, ¿no? Y que es parte de lo que estamos pues trabajando en esta charla. Maestra, pues sí comentarle que hay muchas felicitaciones, hay agradecimientos por varios profesores, profesoras en este grupo. Hay comentarios y también hay algunas preguntas. Me gustaría hacerle llegar los comentarios, por ejemplo, de la maestra Guadalupe Gutiérrez,
que comenta si hay algún ABC, algún diccionario de las emociones y que se pudiera compartir a través del correo electrónico para tener un acercamiento. Dice, son diversas, son muchas y a veces pues no las conocemos, ¿no? Cómo identificarlas y con qué nombre. ¿Gusta comentar algo al respecto? A lo mejor hay algún material que puedan consultar en audio, video, en video o en escrito. Pues TED habla mucho, hay expertos en TED que son más como, no necesariamente gente profesional, sino gente que habla de sus experiencias. Yo creo que para las emociones, hablar de ABC, yo creo que solamente es empezar a aprender a identificarlas de nosotros mismos y quizá ponerle un nombre, ¿no? Pues nos van a decir mucho en el contacto con otros, con otras personas como nosotros, más que un diccionario que me diga qué significa esto. Eso es algo que se siente, que se vive. Cuando ustedes salen a la naturaleza, hasta un paisaje les puede mover cosas, ¿verdad? Entonces creo que es ser más conscientes de nuestro sentir, más allá de aprendernos un significado. Muy bien. Muchas gracias, maestra Claudia. También hay otros comentarios, por ejemplo, de la doctora Patti Salazar, de Gabriel Frausto, de la maestra Karina y de la doctora Carla Kral. Y bueno, ellos comentan acerca pues de estas generaciones un tanto audiovisuales que ahora de manera forzada de alguna manera estamos trabajando en línea, pero que también esta parte sentida de las emociones invita a tener muy presente el tema de la motivación, de interesarlos. ¿Qué recomendaciones nos haría para esta acción de motivarnos nosotros, de motivar a los otros? Puede ser en un entorno áulico presencial o también todavía por como estamos viviendo los contagios que pudiera ser en la modalidad híbrida. Algo que yo sugiero y que bueno, también quiero decirles que me ha funcionado. Número uno, la música. La música despierta, las artes despiertan tantas cosas. Nuestra clase a lo mejor y la intención de ponerles música de fondo, que a lo mejor para algunos puede no ser tan agradable, para otros sí. Pero la música de fondo en nuestras clases hasta híbridas puede funcionar. Algo es que los chicos, fíjense, algunos años yo estuve haciendo la estrategia de que llevaran un libro y 10 minutos antes de iniciar la clase, ellos leyeran el libro que ellos quisieran y comentarlo. Funcionó, leyeron por lo menos 2 libros en un semestre, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa? Miren, el hacer pequeños grupos y hablar de cómo están. No solamente esta parte de la tutoría grupal o que yo soy tutor de un grupo, entonces lo hago, no como profesores. En alguna de las licenciaturas me di a la tarea también porque no eran grupos tan grandes, ¿eh? O sea, tenemos que también ver de qué manera puede ser funcional, pero por ejemplo, yo tenía un grupo de 15 chicos y los empecé a ver de manera individual y les empezaba yo a preguntar cómo les había ido, cómo estaban ellos y ellas, porque eso no nos lo van a decir en el grupo, aún en línea no nos lo van a decir, pero el hecho de darles la atención personalizada, pero no como en este sentido de cumplir. Yo vuelvo a lo mismo, esta no es una cuestión de cumplimiento, esta es una cuestión de humanidad, de amor hacia el otro, ¿verdad? El darnos cuenta de por qué esta chica se comporta de esta manera o por qué no está entregando trabajos. Cuando tuve la oportunidad de tener esta cercanía, pues sí te das cuenta de muchas cosas que a ellos y a ellas les pasan de manera personal. Entonces, esto puede funcionar, hacer pequeños grupos de diálogo y puede ser diálogo partiendo de un tema, porque también tenemos que tener claro que yo como profesor o profesora no se me da quizá eso, no lo quiero hacer de esa manera, porque no quiero empezar a hablar de las emociones cuando para mí es difícil. Pero entonces tomemos un pretexto de algo, hablar de un libro, hablar de la música, escuchar la música y preguntarles
si les gusta, si no les gusta, qué propondrían, oigan, ¿qué les parece si nos reunimos y empezamos a compartir música que nos gusta? Y esa es una manera de empezarnos a acercar de manera lúdica con ellos y ellas. No necesariamente vamos a hablar de qué nos pasa y si a mí me cuesta mucho trabajo, pues yo no voy a abrir un tema. Yo no lo voy a abrir como tema. A lo mejor ellos tampoco. Pero entonces esto va a empezar a hacer esta cercanía y esta empatía entre unos y otros. Eso puede favorecer mucho. Gracias, maestra Claudia. También plantean un par de preguntas el maestro Eduardo Molina Salazar y el doctor Carlos Daniel López Preciado, muy en la línea de lo que estamos comentando. Sí, está comentando mucho de los recursos de escuchar música, de leer, tener el contacto con la naturaleza, los diálogos, las conversaciones en un entorno preferentemente informal, ¿no? Que es cuando se inhiben algunas cosas y comienza uno a interactuar. Pero también ellos preguntan si hubiera qué otros recursos o auxiliares emocionales, como le llama el maestro Molina, o también qué estrategias, acciones hay más para trabajar, sobre todo ya situaciones que se dan dentro del aula, ¿no? A nivel de emociones, que a veces las etiquetamos como negativas, pero también cuando hay exceso de emociones que pudieran ser como positivas, no sé si se pudieran etiquetar. ¿Qué acciones, qué estrategias, qué otros recursos pudiera recomendarnos ya en el entorno áulico? Bueno, es muy importante que también nosotros conozcamos a nuestros estudiantes. A veces hasta saber de dónde vienes, cuál es su condición, o sea, como una fichita de identificación que me dé los recursos básicos de mi estudiante. Pero también nosotros como profesores y profesoras nos damos cuenta cuando algo les pasa. Entonces, ahí es donde yo les hablo de las instancias. O sea, a ver, tengo que acudir con el profesor grupal o el tutor grupal. Todas nuestras facultades tienen orientadores. Entonces, quizá necesitamos derivarlo con los orientadores y si no son con los orientadores, entonces está la clínica universitaria, está el departamento de orientación. O sea, ¿qué instancias tenemos nosotros que conocer para saber entonces a dónde vamos a dirigir a nuestros estudiantes? Y yo, antes de que se me pase, pues yo también quiero compartirles que con muchísimo gusto estoy para ustedes. Yo tengo horas de atención psicológica en la Facultad de Pedagogía. Dejé al principio mi número en mi correo, que también ustedes se acerquen. Y es que de repente nos falta esta parte de hacia dónde dirigir, o quizá porque no tenemos el conocimiento, pero creo que esa sería la vía, el saber cuándo podemos estar identificando características especiales en nuestros estudiantes y entonces quizá ahí ya no nos competa a nosotros porque ya hicimos un primer acercamiento, pero vemos que esto no funciona. Entonces a lo mejor la primera instancia sería el orientador, ¿verdad? De nuestra facultad. A veces hay orientadores por campus, no por facultad. Entonces también ver si entonces si no va a ser ahí, pues entonces directamente a la clínica universitaria y obviamente hablándolo con el director porque yo creo que esto sí puede ayudar mucho. Hay cosas administrativas que se tienen que hacer, pero sobre todo darle la atención a nuestros estudiantes. No todos tienen la posibilidad de pagar una terapia psicológica por fuera. Y si van a acudir a instituciones gubernamentales, pues a veces la cita es cada mes. Entonces, pues eso tampoco nos favorece mucho, ¿verdad? Pero creo que si hacemos un acuerdo, también la universidad tiene vínculos o tiene convenios con otras instituciones, creo que podemos ayudarnos. Y no solamente a los estudiantes, también a nosotros, que muchas veces nos están pasando cosas, pero vuelvo a lo mismo, con este prejuicio, por este estereotipo, no buscamos ayuda, pero la necesitamos. Ya hasta cuando empiezan todos estos cuadros de depresión, de ansiedad, que es lo que más ha habido en estos tiempos, ansiedad, depresión, ataques de pánico y todo esto, pues aquí no hay manera, ya vas a parar, vas a tener que parar porque esto es algo que ya está afectando tu salud. Gracias, maestra Claudia. Los maestros, las maestras continúan escribiendo mucho en el chat, reconociéndole su experiencia en el tema, comentando que han participado ya en diferentes eventos académicos, que han aprendido mucho de usted, le envían saludos, la reconocen, la felicitan
por todo el trabajo que ha realizado, por recordarnos la importancia de también estar nosotros presente nosotros mismos, ¿no? Como primer persona a cuidar. Dicen, muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos, nos entregamos al trabajo, pero qué bueno que hay esta conferencia, esta charla amena, de confianza, y le agradecen mucho el tema, y seguramente se acercarán. También algunos profesores ya están compartiendo libros en este chat, una actividad que se desprende precisamente de su conversatorio, de su charla, de su conferencia. Y bueno, por cuestiones de tiempo, también comenzamos a cerrar el evento. Comentarle, maestra, que hay muchos comentarios, muchos agradecimientos, hubo varias preguntas. Y bueno, por nuestra parte, la parte de Digetpa, agradecerle a usted, maestra Claudia Razo Morales, por su participación como facilitadora en esta conferencia titulada Una mirada de construcción afectiva a nuestro contexto académico y personal. Nosotros le enviaremos vía correo electrónico la constancia de su participación debidamente firmada y sellada. Y pues también agradecemos a todos ustedes, profesores, profesoras, y a todo el personal de apoyo académico de los distintos niveles, medio superior, superior, posgrado, por su asistencia y participación. Les deseamos que tengan un bonito día y un bonito inicio de semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias por su apoyo también a todo el equipo. Y gracias, profesores y profesoras, y estoy a sus órdenes. Que estén muy bien y muy bonito día. Hasta luego. Gracias, maestra. Un abrazo. Adiós. Un Hasta abrazo. luego.